Hola, saludos y bendiciones. Soy Aristides León y esto es Hombres de Valor. El tema anterior hablamos un poco de la fe. Hablamos sobre la fe, tratando de quitarle el pragmatismo y el dogmatismo. Pero durante el día de hoy he tenido como una inquietud rondando mi cabeza, un recordatorio de acontecimientos bíblicos o de personajes bíblicos. Y generalmente cuando es así es porque Dios me inquieta para que profundice en ese tema. Entonces, con base en ese discernimiento de mi relación con Dios, lo que le decía ayer, cuando tenemos una comunión fluida con Dios, eso suele pasar. Yo pensaba en personajes de la Biblia que tuvieron que hacer que vivieron momentos muy difíciles, y sin embargo confiaron en la voluntad de Dios. Por ejemplo, se habla mucho de Caín y Abel, de la ofrenda de cada uno de ellos. Abel le creyó a Dios, por eso su ofrenda fue totalmente para Dios, sin importar qué podía perder, si le quedaba o no le quedaba, si le estaba entregándolo a Dios lo mejor, si él se quería quedar con lo mejor. Sencillamente él creyó en Dios, él le creyó y le llevó la mejor ofrenda. Y bueno, por la maldad del hombre, a través del pecado que entró en la desobediencia a Dios, pues sabemos cuál fue el resultado de Caín, lo que hizo Caín. Pero el hecho es que lo que hizo Abel le agradó a Dios porque confió, tuvo fe, ejercitó la fe. Luego yo veía a Abraham solito con sus siervos, se separó de su parentela, siguiendo una promesa que pasaban y pasaban los años y no se cumplía, que envejeció y no se cumplía. Sin embargo, ejercitó la fe y dice la palabra de Dios que su fe lo hizo justo delante de Dios. Y bueno, todas las grandes religiones del mundo conocen a Abraham como el padre de la fe. Es padre de multitudes. Dios le dijo que mirara las estrellas y que las contara, y que ese iba a ser su número de descendientes. Hubo alguien que ejercitó la fe, aunque no siguió el camino de Dios, no siguió la voluntad de Dios, y fue Sansón. Él conocía su destino profético, conocía su identidad. Sin embargo, no se sujetó al plan de Dios, pero al final creyó en lo que Dios le había dicho y ejercitó la fe y asesinó a esa cantidad de filisteos, aunque él murió también allí. También lo vemos en José. José tuvo muchas revelaciones de parte de Dios a través de sus sueños. Pero el expresar sus sueños lo que hizo fue levantar la envidia de sus hermanos. Lo lanzaron en aquel hueco, lo vendieron como esclavo. Todos conocemos la historia, y si no, los invito a que lean la Biblia, me hacen el favor. Estuvo prisionero por no deshonrar a su amo, que era Potifar, porque su esposa quiso seducirlo. Estuvo preso. Sin embargo, ejercitó la fe. Yo estoy seguro que en ese calabozo pasó muchos momentos de angustia, muchos momentos en que se enfrentó a Dios. Por eso es que hoy te digo que cuando pases por esos momentos no te sientas mal. Es parte del proceso. Simplemente en algún punto vuelve tu mirada a Dios y confía en Él, como lo hizo José. Y sobre José solamente estaba el faraón. Y Faraón, que él mismo se autodenominaba un hijo de Dios, o del Dios Ra, reconoció que el Dios de José era muy poderoso. Eso sucede cuando, aunque tú tengas tus dificultades y te enfrentes a Dios, cuando actúas en fe, tu fe convence hasta los que no creen. Podemos dar un paso alto por el tema de tiempo a Pablo. Cuando aún se llamaba Saulo, ya hablamos de eso, del cambio de nombre, pero cuando Pablo aún se llamaba Saulo, quizás algunos cristianos, algunos de nosotros cuestionamos esa primera etapa que aparece registrada en la Biblia de Pablo. Pero Pablo o Saulo estaba haciendo el trabajo de Dios, lo que él conocía de Dios. Él se formó ese tiempo para luego alcanzar todo lo que alcanzó. Cuando fue sacado del camino, cuando cayó al suelo, que no entendía lo que estaba pasando, actuó en fe. Creyó, recibió la revelación. Y es el apóstol que más influencia tuvo en su tiempo y sigue teniendo en nuestro tiempo. ¿Y dónde dejamos a Jesús? Que aun y cuando siendo Dios mismo, ya también hemos hablado aquí de la naturaleza humana y de la naturaleza divina de Jesús.
A mí me gusta mucho pensar en el momento de la última cena o de la cena del Señor, del momento de angustia, de saber que entre los que estaban allí, a quien Él le acababa de lavar los pies, a quien Él le había revelado lo que Él era, todos lo iban a abandonar. Esa noche todos, absolutamente todos lo iban a abandonar, y uno de ellos lo iba a entregar. También pienso en Jesús en Getsemaní, su cuestionamiento como ser humano. Y por eso te repito, no tiene nada que ver con que en algún momento desfallezcas, tu fe flaquee, tus fuerzas te abandonen, quieras tirar la toalla, no sientas que quieres orar o sientas que no quieres leer la palabra, sientes que no te quieres congregar. Eso forma parte de tu proceso, pero levántate en fe y continúa tu camino, que lo conoces. Y si no lo conoces, pero sigues caminando en dirección de Dios, Dios te lo va a mostrar. Jesús actuó en fe, murió y resucitó y nos ganó la salvación a todos nosotros. Abel, aunque murió agradando a Dios. Abraham se hizo justo delante de los ojos de Dios. Y nosotros somos justos por Jesús, pero Él se hizo justo por su fe. Sansón cumplió su destino. Al final cumplió su destino. Pablo, un hombre increíble, un evangelista poderoso, un apóstol de millares, y Jesús resucitado. ¿Qué te hace pensar que si vives tu fe no vas a obtener lo que Dios ya te ha prometido? Yo te digo hoy, créele a Dios, camina en fe. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Solo vive la fe, solo sigue creyendo. Aun y cuando tus fuerzas te abandonen, sigue creyendo, porque Él está al control, siempre está al control. Que Dios los bendiga. Esto es Hombres de Valor.